Pero para eso y para adentrarnos un poco más en la experiencia de socialismo, estamos con Noel Alejandro Leal. Y hay un montón de preguntas para hacerle. Muy buenas noches, mi querido Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches a todos en el estudio y gracias por esta nueva oportunidad. Las preguntas más interesantes que en este momento están, yo diría, si los socialistas que están en los Estados Unidos, que es el presidente Biden y toda su comarilla, en un gran por ciento del Partido Demócrata, saben que están cometiendo errores y meten la pata por parte producto de esto, y acá en Estados Unidos le están dando salarios a gente que no quieren trabajar, y algo tan extraordinario como podría decir que los que están en la lista de personas que no consiguen trabajo es mayoría los empleadores que necesitan trabajadores. O sea que se necesita más trabajadores y la gente no quiere trabajar. Eso. Y lo estamos manteniendo aquellos que trabajamos. Eso es lo más lindo, ¿no? Y esta forma de actuar es socialismo. Pero socialismo estúpido, porque es el socialismo para conseguir votos. Y creo que muchas de estas experiencias, quién sabe, ustedes las han pasado en carne propia, ¿no? Mi querido Noel. Sí, sin duda. Nosotros, como siempre especifico, nosotros estamos viviendo estos 20 años de chavismo, lo que estamos viviendo es el socialismo a máxima revolución, pero nosotros venimos en un proceso de destrucción de la idea de lo que debe ser un país productivo, de una sociedad productiva. Nosotros desde 1958 entramos en este proceso socialista que ha venido desmontando al individuo y desmontando las posibilidades de que el individuo se desarrolle económicamente y genere un impulso. Ya hasta por las trabas de las que siempre recordamos que cuando se inauguró la Constitución de 1961, lo primero que se hizo fue eliminar las garantías económicas. Después vino el proceso de la estatización petrolera que acabó con la oportunidad de la generación de fortunas privadas, aparte que pudiesen mover y generar industria, generar empleo, generar trabajos en el área A1 de Venezuela, que era el petróleo. También tenemos este asunto de cómo fue el intervencionismo de Papá Estado. Papá Estado cada vez venía avanzando, sin necesidad, porque había una sociedad que venía de una etapa productiva y una sociedad que se le estaba acostumbrando a que el trabajo era su recurso para ir adelante como sociedad. Pero no, la deformación propia del socialismo durante los primeros años de la pseudodemocracia y el avanzar mismo después con la bonanza petrolera fue terminando de minar la lógica del venezolano en ese sentido y lo fue haciendo parásito. Ahora, y acá está haciendo lo mismo. Fíjate que cada vez que tengo alrededor mío, hay gente que se le está pagando para que vaya a aplicar. Eh, Ahora se le está dando hasta plata para que se aplique la vacuna, le dan $150. Entonces, es necesario para que el individuo se defienda de salud, hay que pagarle encima todavía. Pero no es que lo paga Biden, nuestro querido presidente socialista, no, porque ellos no ganan plata. Los que lo pagan son los trabajadores norteamericanos. O sea, todos aquellos que estamos trabajando, le pagamos a los caprichos de estos socialistas. ¿A dónde se vio que estén usando la plata para pagarle a gente que no quiere trabajar? Es increíble, es increíble. Porque es eso, como hay una sociedad que ya que está viciada, se aprovecha y se va sumando a esos vicios. Y el ambiente global está estimulando este caos. Esa sociedad viciada, como no encuentra estímulos positivos, sino todos los estímulos generales están en pro de ese esquema de destrucción, de ese esquema parasitario, y vienen también con esos esquemas, van contaminando. Siempre lo malo cala más fácil en las sociedades que lo bueno. Y lo bueno se ha alejado de la lógica de las esferas de los gobiernos.
Increíble. Realmente acá da vergüenza que nosotros sigamos apañando a gente que, por ejemplo, un ejemplo, hay gente que vienen de ciertos países o que vienen de Cuba, se hacen los enfermos mentales, entonces los deshabilitan y van 6 meses a Cuba y 6 meses acá. Y todo eso lo paga el trabajador norteamericano. Se le dio oportunidad para venir a un país a estar en mejores condiciones y lo que único que hace es destruir países. Y en el caso particular, el país que le está dando de comer cuando no comía con $3 por mes. Y yo me Por eso, pregunto, ¿qué tenemos que hacer los norteamericanos para defendernos de toda esa gente? ¿Habría que deportarlos cuando uno ve que están haciendo ese juego? Yo creo que sí. bueno, sí, por lógica los Estados Unidos va a tener que comenzar con una serie de leyes que serían lógicas haberlas puesto, no tener que llegar a estos extremos, ¿no? Pero simplemente todo está en un marco de locura y es como ese contagio, no solo en la población que va llevando la carga socialista que puede influir en el voto, sino en la manifestación de cómo se hace un gobierno. Porque lo que está sucediendo en la administración Biden es un asunto realmente preocupante en todo sentido, y ha ido eso, haciendo con una política de fronteras no seguras un caos aún más grande, y el caos que le está estallando por lo referente al asunto de Afganistán, que simplemente yo intentaba resumir, intentar explicar algo con respecto a esto, y de verdad en 8 meses la administración Biden ha superado el caos de los 4 años de Jimmy Carter, pero con una facilidad impresionante. Porque es increíble. Tanto es así que cuando empezó el lío de Afganistán, él estaba de vacaciones tomando Coca-Cola por ahí, entonces ni se preocupó. Por eso, aparte de no estar preparado, después de 7 meses de haber dicho que ya iba a salirse de Afganistán, se fue de vacaciones, no estaba en el gobierno. No, no, Y no, 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 simplemente es un algo inentendible. Pero este asunto de Afganistán tiene que abrirle también los ojos a Venezuela en el sentido más amplio posible, y vamos a intentar llevarlo a la gente que se ubique frente a lo que significa esta realidad. Vamos al punto Estados Unidos, Afganistán, Venezuela. El hecho, y la comunidad internacional toda, el hecho de esta crisis detonando en este nivel de Afganistán va a hacer que la lámpara que tiene la gran crisis humanitaria que vive Venezuela se apague. El foco hay que dirigirlo hacia esa barbarie que se está viviendo en Afganistán. ¿Ese foco estaba realmente encendido sobre Venezuela? Pues no. Ya gracias a los distintos acuerdos de gobierno y oposición, el foco había cambiado muchísimo la intensidad del uso. Y ya se había dejado claro desde la llegada de la administración Biden que la visión sobre la solución de Venezuela iba a cambiar a simplemente no tiene solución y vamos a dejar que el chavismo continúe en el gobierno tal como la oposición lo ha sugerido. Entonces, frente a esa realidad y ahora este plus de la situación de Afganistán, ¿en qué situación se encuentra el venezolano frente al hecho de que el Estado comunista, el proceso revolucionario chavista, cuenta cada vez con más licencia gracias a todo el trabajo que estuvo haciendo el chiste este del interinato y este gran giro de 360 grados? La tiranía se encuentra totalmente reinstitucionalizada, va cómoda al proceso electoral que ya se habían fijado para finales de noviembre, el cual es de un carácter clientelar muy importante porque son gobernaciones y alcaldías. El, la referencia internacional, la aceptación internacional del modo de gobernar de la tiranía chavista cada vez se ve más reforzado, pues. Y con un Estados Unidos teniendo que enfrentarse a esta realidad del desastre que está viviendo Afganistán, va a abandonar aún más al venezolano. Esa es una gran realidad. Entonces el venezolano, que no ha sabido terminar de explicar su problema porque le ha dado la vocería a los camaradas del gobierno,
no termina de decirle al mundo, mi problema es socialismo y yo tengo que salir de estos dos, de gobierno y oposición, que son lo mismo si yo quiero futuro. Al venezolano se le va a poner todo bastante más complicado en ese sentido y pareciera mentira que con un asunto tan lejano como Afganistán, pero tiene que ver con mucho de lo que habíamos hablado nosotros desde hace mucho tiempo. En 1998 yo indiqué que Venezuela entraba en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Lo que estamos viendo en Afganistán, lo que es el talibán, es uno de los ejes principales del fundamentalismo islámico. Es gente que tiene unas concepciones que no es que sean contrarias a la civilización occidental, son contrarias a la civilización. Es un retroceso impresionante en los conceptos de vida, de desarrollo, de cualquier cosa. Más allá del trato a la mujer, más allá del trato a las niñas, a los niños, todo concepto que está vinculado al talibán lo que implica es involución, involución e involución. Entonces es algo que estaba de anteojito, pues, de una manera muy clara. Y ahora vamos a poder entender muchísimas cosas adicionales que, sobre todo para el latinoamericano, son muy difíciles de comprender. Una de ellas es cómo es posible que en 20 años de presencia de los Estados Unidos sea tan fácil la vuelta al desastre. ¿Por qué? Porque esa sociedad en general no quería la ayuda. Esa sociedad en general vive dentro de esa lógica. Lo que no quieren es retroceder a los niveles del talibán, pero quieren tener su espacio dentro de los conceptos del fundamentalismo islámico. No con el retraso, pero sí con cierta cantidad de conceptos propios de lo que es su formación y su estructura. Y eso es lo que ayuda a terminar de entender por qué Occidente es libertad y por qué aquello nunca lo será. Entonces tú te das cuenta de que estamos ante algo que va programando a la gente desde que nace. Y nosotros, los norteamericanos, vamos y creemos que podemos cambiar a un adulto que ya tiene 12 años. Esa gente no cambia. Y nosotros gastamos millones de dólares poniéndole colegios, poniéndole forma de pensar como los norteamericanos, como el mundo. ¿Y por qué no ves la fotografía y te das cuenta que están vestidos en la Edad Media como estaban en ese tiempo? Y la mayoría de los que tomaron el gobierno son ignorantes completamente. Son personas ignorantes porque no aceptan otra condición más que la que le programaron a ellos desde pequeños. Y es así, profe, y es una cosa que es vieja y es sabida, ¿no? Porque por lo menos en el caso propio del talibán no nos estamos enfrentando a algo que se desconocía. Ya el modo de gobernar del talibán había estado claro y se había expresado. Y ahí hay ciertos puntos que hay que entender sobre una cantidad de realidades que a veces se alejan en el tiempo y no se encuentran explicaciones. Hoy se censura mucho a los Estados Unidos por haber practicado la invasión a Afganistán. Más allá del hecho de que la invasión era casi que una necesidad psicológica después del hecho de el 11 de septiembre, del 9-11, después del asunto de las torres y toda esta situación, por supuesto que los Estados Unidos necesitaba un refuerzo psicológico con respecto a esto. Había una necesidad propia de venganza. ¿Quieren ponerle matices a esa palabra? Bueno, pero esa era básicamente esa necesidad. Pero más allá de eso está un punto, el talibán. El talibán tiene una forma de ejercicio del poder estrictamente tribal, premedieval, increíblemente salvaje, y por eso es que estamos lejos del concepto de civilización occidental, estamos lejos del concepto de civilización. Entonces, ya el mundo conocía cómo funciona el talibán. El haber quitado al talibán del poder era algo que era absolutamente lógico, más allá del 9-11. Por eso es que estas cosas siempre hay que explicarlas en esta realidad completa. Haber sacado a Saddam Hussein de Irak en su momento, un hombre que ya había experimentado con armas químicas contra los kurdos, que era una realidad reconocida. Por supuesto que era lógico extraer el gobierno de Hussein de Irak, y más cuando ya había hecho lo de Kuwait, la invasión a Kuwait. Si nos quitamos las caretas de la hipocresía con respecto al hecho propio
del acto terrorista que obligó a la venganza, pudiésemos terminar de entender la importancia de que el mundo evolucione hacia gobiernos, por supuesto, que no sean profundamente criminales como son esos. Porque ¿cómo pide Venezuela que se haga algo contra el gobierno criminal de Venezuela cuando no termina de entender las necesidades por las cuales aquellas sociedades tuvieron que pasar? Ahora, ¿dónde están los errores de lo que ha sucedido en esas sociedades después de la extracción de esos regímenes? El no comprender qué necesitan las sociedades después de ese tipo de regímenes. En el caso latinoamericano, siempre insisto en la importancia de que comprendamos que no se puede jugar a la democracia al extraer una tiranía o cuando un país ha sido penetrado por los procesos revolucionarios. Pretender jugar a la democracia cuando las instituciones de esos países han sido tomadas por las estructuras revolucionarias es simplemente asfaltar el camino para el proceso revolucionario tome el poder. Si el proceso revolucionario ya tomó el poder y se le logra la extracción y se pretende jugar a la democracia, lo que se está claro es en que se le hizo el camino de nuevo, la puerta, para que el proceso revolucionario volviese al poder y con nuevos bríos. Entonces, por eso es que estos puntos siempre son tan importantes entenderlos para comprender la realidad y en base a las necesidades. Las necesidades en un país como Afganistán se basan en intentar poner orden sin alejarlo de su nivel cultural, sin sacarlo de ese espacio, sin quererlo convertir en Occidente, porque simplemente no iba a caminar. Las necesidades para un país latinoamericano es precisamente llevarlo a Occidente, quitarle toda esta estructura de papá-estado, darle la oportunidad de desarrollo, inyectarle libertad para que crezca con orden. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? En el caso latinoamericano y volviendo a la realidad y ante la eventual realidad de se logren extraer un régimen como el de Venezuela, comprender que no se puede jugar a la democracia y comprender la necesidad de dar las libertades correctas para el desarrollo del individuo, de la sociedad y por supuesto de la nación. Todo acompañado con un fenómeno que hace mucho tiempo viene siendo destruido, que es amor a la patria. Identificar a cada ciudadano con lo que vale su tierra, para que no tenga que salir a estar llegando a tocar la puerta de los Estados Unidos, ayúdame, sino yo tengo con qué echar hacia adelante. Yo tengo un país que construir, tengo una nación por construir, tengo tanto que dar, hay tanto por hacer. Eso es lo que hay que empezar a incentivar de una manera clara para que se pueda hacer la recuperación real de lo que va quedando de Occidente. Porque esto que estamos viviendo hoy de manera global, este desastre que está siendo hoy proporcionado por la administración Biden, esta inyección que vamos a tener de multiculturalismo a la fuerza en Latinoamérica, en América completa, esta obligación que tiene Colombia para poder verse bonito y convertirse en miembro pleno de la OTAN, de estar aceptando ahorita 4.000 refugiados afganos. Todo este tipo de situaciones la vamos a ir pagando. Pero ¿qué pasa si no despertamos de alguna manera? ¿Qué pasa si no atendemos a este ABC de no jugar a la democracia, de generar esa inyección de libertades, de entender la necesidad primaria de una dictadura de libertades para poder alcanzar las libertades democráticas plenas? Cada una de estas cosas son las que los países tienen que empezar a pensar muy en serio, porque la realidad global nos está golpeando a tal nivel que lo que vamos a quedar es simplemente como un bagazo en el cual nadie nos va a prestar ni un poquito de atención más allá de servir para peor de lo que éramos antes. Si antes siempre hemos sido una mina para poder extraer, ahora vamos a hacer una mina para extraer solo con esclavos a los cuales les vendrán de vez en cuando a darnos un latigazo. Porque creen o tienen la idea que los gobiernos pueden evolucionar de la noche a la mañana, y no hay ningún pueblo que haya evolucionado de la noche a la mañana. Y yo me pregunto otra cosa, yo no sé si hay recuerdo, ¿no? Cuando en España estaba organizada la gente, no había gente maleducada, había gente que respetaba a los demás. Me parece que era un partido de derecha, no sé si me equivoco, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que España pasó por un periodo bien conflictivo y bien difícil que es precisamente la reacción. Hay un punto para entender fundamental todo esto. Durante los cuentos de la Segunda y Tercera República Española se destruyó todo. ¿Por qué? Porque era un proceso socialista, pues, que es lo que venía a instalar la República y toda esta partida comunista. Un gobierno comunista. Eso es lo que buscaba.
Llega la guerra civil por una necesidad real de intentar recuperar España y de reunificarla. Y Franco decide avanzar, gana la guerra y decide instaurar un gobierno de corte más allá de dictatorial hacia un corte totalitario. Viene y cambia formalmente toda la estructura de la república y empieza la imposición del orden. Un orden que en muchas partes, por supuesto, se sobrepasa del mínimo necesario, pero hay que entender también las realidades del tiempo y el enemigo. Hay que entender que España logró ese espacio para poderse mantener lejos de la Segunda Guerra, haciendo ajustes grandes con las potencias del eje y con los aliados, donde explicaba ella misma de que no voy a permitirle a los aliados que utilicen nuestro territorio, no voy a permitirle a los nazis que utilicen nuestro territorio, y así logró Franco lograr mantener a España fuera de la guerra. Eso fue sembrando que el hecho de que Franco pudiese mantener el gobierno el resto de su vida. Ahí cambió la sociedad, se hizo una sociedad, por supuesto, muy recta, una sociedad entre gran parte de ella con temores, otra gran parte de ella deseando ese orden, deseando sentir que podía vivir en comunidad, que podía crecer, que podía desarrollarse y que su país cada día tenía mejor espacio y vida con respecto a lo que estaban viendo de lo que había quedado del resto de Europa posterior a la guerra. Entonces, ya la llegada del proceso democrático trajo lo que se conoció en España como el destape y empezó un desenfreno que aún así permitía mantener y crecer el desarrollo turístico, más bien le dio un espacio como de refrescar tantas identidades, se volvió de verdad un lugar delicioso para el turismo, a pesar del desenfreno propio del destape. Pero como ya eso tiene su propio ciclo, pues ya pasamos del tiempo de la reacción y vamos al tiempo de la involución. Estamos en este proceso donde lo que está viviendo España debido a la reinyección de socialismo que trajo Zapatero y que por supuesto ahora con Sánchez se ha desbordado, es un problema que si más bien tendríamos que pedir, como que creo que lo que hemos conversado con ustedes antes, es el hecho de que la reacción no vaya a tener aquella contundencia y que pueda haber una reacción que permita mantener a España unida y como reino ante los que desean convertirla en no en una república, sino en varias republiquetas, logren su objetivo. Entonces la situación que está haciendo el socialismo en España es destruir como en cualquier otro país. Ahora, fíjate una cosita interesante. Uno hace un análisis de los latinos, y latinos son indígenas, que están todavía, y gente europea, mezcla de europeo y mezcla de una educación española. Quiere decir que los defectos que tiene España como mentalidad lo tienen los latinos. Es la misma situación que tienen los españoles, porque nosotros, la clase dirigente es española. Fíjate que ahora está tomando la clase dirigente, como en Perú, que están tomando los indígenas, quieren volverlo a la época de la época de qué sé yo, de la época en que todavía no había una cultura moderna. Es grave y no es nuevo, ¿no? Pero el cálculo y el análisis de eso siempre hay que tener mucho tacto, porque entonces vienen los cultores de la leyenda negra. Y vamos a entender el punto de esa leyenda negra española y vamos a entender la realidad del tiempo de la conquista. No había imperio más grande en ese tiempo, no había, y quizás fue uno de los imperios más grandes de todos los tiempos, el poderío español. Y su nivel, su riqueza, su entendimiento del mundo, superaba por mucho la de los otros países de punta de aquel tiempo, ¿no? Entonces, cargarlo con el cuento de la leyenda negra, hay mucho allí que van a querer destapar constantemente para seguir generando un resentimiento absurdo y vacío. Hay que entender lo que era España y lo que fue España hasta hace muy poco. Clausewitz, el general Clausewitz, padre del entendimiento militar moderno, se refería con terror al día en que los españoles se vuelvan a dar cuenta del poder que son. ¿Por qué? Porque sin duda es una nación con una capacidad simplemente extraordinaria, que por dirigencias han sido realmente
quebradas, pues. España viene con un proceso de mediocridad de Fernando VII que, que fue impresionante. Bueno, fue tan mediocre que fue el momento para que Venezuela empezase a dar, para que Latinoamérica toda empezase a dar sus pasos de independencia. Entonces, la realidad del tiempo y de las cosas maravillosas que nosotros pudiésemos hacer como Latinoamérica, entendiendo precisamente ese nacimiento por ese imperio español poderoso, esta cantidad de miles de millones de personas hablando la misma lengua, esa cantidad con miles y miles de personas bajo esa misma religión. Es un espacio increíble para el desarrollo, el cual simplemente hemos votado por una selección de dirigentes totalmente ajenos a la realidad geopolítica, totalmente ajenos al desarrollo, totalmente ajenos al sentido común. Pero estamos viendo cómo es posible que los que gobiernen en Argentina sean personas tan incapaces, los que gobiernen en Bolivia lo mismo, los que gobiernen en Perú lo mismo, los que gobiernen en otros países latinoamericanos lo mismo. Cada vez que pasa un nuevo gobierno se hunden cada vez más. Entonces, ¿quién le va a ir a ayudar a delincuentes que son la mayoría de los funcionarios que suben? Porque la mayoría están presos o están haciendo juicio, le están diciendo porque son todos realmente delincuentes. Pero entonces no hay clase dirigente, no se puede. Y yo lamentablemente tengo que decirlo, le guste o no a la gente. Yo estuve en la política y sé que los que suben son delincuentes porque si no, no pueden subir. Porque el hombre honesto no tiene espacio en Latinoamérica por la mentalidad latinoamericana. Y esa mentalidad latinoamericana, profesor, y es la destrucción en todo sentido. Le voy a colocar un dato interesantísimo de cuando llega ese proceso de destrucción al hecho mismo de gobierno. Cuando Chávez llegó al hecho de gobierno, todo empieza un proceso de destrucción increíble en todo sentido. Pero ahorita Maduro ha puesto una fresita, una guinda en ese proceso de destrucción. Este país que entre lo que se conoce como lo que es el Ministerio de Educación, se ha dado el lujo de tener a personajes como Urlar Prietri, como Fernández Morán. Esos lujos simplemente increíbles que serían la envidia para cualquier nación en el espacio del desarrollo de la educación. Este país que se dio el lujo de tener en tiempos modernos algo que se llamó el Ministerio de la Inteligencia, y tuvimos de ministro a un hombre simplemente genial, Luis Alberto Machado, que desarrolló todo un proceso para el desarrollo del aprendizaje, algo único, increíble, que es replicado en distintos países del mundo, mientras aquí en Venezuela se engaveta. Este país, Maduro nombra esta semana como ministro de Educación a una analfabeta funcional, a una mujer que viene de ser gobernadora del estado Monagas, pero ella es una analfabeta funcional. Bueno, y ahorita es la ministra de Educación. Es una muestra de todo el proceso revolucionario en toda la extensión. Involución, destrucción en todo sentido. Por supuesto, que cómo queda la persona, el político inteligente frente a esa barbarie. Cómo queda el que no es político pero quiere aportar al país cuando esa barbarie consigue espacio político. El problema es realmente grave. Entonces, estamos ante un hecho increíble. Yo creo que Latinoamérica no tiene solución, se va a ir hundiendo, lamentablemente, y que creo que nosotros no tenemos que dar un peso a gastarlo ahí porque no hay solución. Vaya, fíjese que es tan sencilla la respuesta, esa es la realidad. Pero ¿qué pasa cuando las cosas simplemente se voltean? ¿Qué pasa cuando tenemos hoy un ejemplo como un personaje como Bolsonaro en un país continente como Brasil? ¿Cómo ha cambiado Brasil? ¿Cómo la sociedad se ha ido replegando hacia espacios, siendo el brasilero como es? ¿Cómo se ha ido replicando de nuevo a esas cosas maravillosas de desarrollo propio de cuando se quiere a tu tierra? Una de las cosas más llamativas del proceso de Bolsonaro ha sido que el Brasil volvió a brillar de verdad. No a brillar como hacían brillar a Lula para que creyeran que Lula hacía algo. No,
a brillar de verdad, a brillar por un esfuerzo completo y por a pesar de todo este inmenso problema que ha significado el COVID, Brasil tiene una lógica y como nunca se había sentido la presencia brasilera en Latinoamérica. Entonces, si nosotros terminamos de comprender que lo correcto está en que una dirigencia haga lo correcto para poder impulsar y de verdad darle fuerza al motor de lo que significan sus naciones. Nuestras naciones están muy golpeadas porque nuestra población ha sido disminuida, ha sido vejada, ha sido corrompida, ha sido realmente infantilizada y sobre todo ha sido embrutecida. El asunto es qué pasa cuando se llega a las puertas del liderazgo de una nación, a gente que quiere de verdad convertir a su país en algo grande, que quiera hacer de su país un lugar del cual sentirse orgullosos. Entonces, las naciones empiezan a responder, los pueblos empiezan a responder en ese sentido. Y se va dejando atrás mucha de la basura. Se empieza a censurar lo que es incorrecto y se va creciendo. Yo creo que si bien nosotros estamos hoy como para muchos tomar esa parte del expediente donde dice Latinoamérica se perdió y hay que olvidarla, no, yo creo que nosotros tenemos que entender que la recuperación de países latinoamericanos, en específico en el caso venezolano, es algo bastante fácil de hacer si se quiere hacer lo correcto. En Brasil se está buscando hacer lo correcto gracias a un liderazgo que entiende la necesidad de sentir al país. Lo mismo se puede hacer con Venezuela, lo mismo se puede hacer con Colombia si logra evitar el desastre. Lo mismo Chile lo comprobó bajo el liderazgo del general Augusto Pinochet. Entonces es tan sencillo como hacer lo correcto para poder avanzar como nación, construir nación, pensar en nación, no pensar en pueblitos, no pensar en reductos vacíos, no pensar en socialismo, pensar en crecer, en desarrollarse. Bueno, fíjate que el ejemplo que dieron de su propia autodestrucción, estamos hablando de Chile. Chile era el único país que había sobresalido con unas fuerzas armadas maravillosas, equipos extraordinarios. Y te diría más, Chile sobresalió con la economía social de mercado. Ahora, yo me hago esta pregunta. Si esto, Chile, que surgió, que sobresalió sobre todos los demás países y que no tenía grandes recursos económicos, excepto lo que tienen ellos, que son 2 o 3 minerales, lo hicieron un país en desarrollo y la gente chilena estaba orgullosa. ¿Qué pasó hasta el último momento? ¿No salieron todos los pobres a hacer desastres y a hacer complicaciones? Lo que salió fue, profe, lo que salió fue una dirigencia socialista que estimuló lo peor. Punto. La gente está allí, profe. Los pueblos están allí. Los pueblos pueden avanzar hacia el desarrollo o hacia el inframundo. El inframundo es lo que promete el socialismo, lo que promueve el socialismo y lo que trae el socialismo. Entonces, la gracia de lo que encontramos hoy, y es una fotografía difícil que voy a ponerla de frente para que todo el mundo se enfrente a esta realidad, dado que ahorita tocamos el asunto español y estamos en el asunto chileno. España es España y creció como España y se mantiene unida por España y tiene una monarquía constitucional después de Primo de Rivera, después de la Segunda, Tercera República, después de la guerra, es porque a Franco le dio la gana. Y entonces la imposición de un líder fuerte cambió toda la historia de la matriz de esa nación, del pueblo, de todo el concepto de Iberoamérica tiene un reflejo en ese líder fuerte que buscó mantenerse lejos del socialismo y generar una nación. Si nosotros nos venimos hacia nuestro continente, vemos ese desarrollo que está usted haciendo mención bajo el concepto de un líder fuerte, bajo un dictador, Augusto Pinochet, que con una visión totalmente antagónica al socialismo puso a su país en los números. Y lo que vivió Venezuela, el último gobierno de desarrollo de Venezuela, fue una dictadura. Punto. Nosotros tenemos un gran problema como Latinoamérica en eso, grande, grande. El problema se llama el mal manejo de la democracia. Nuestras sociedades están aptas para la democracia. En mi opinión, pueden estar aptas para la democracia. ¿Están aptas hoy, ayer para la democracia? No. ¿Por qué? Porque la progresía, el socialismo, ha ocupado esos espacios, pervirtió las vías de la democracia, las consumió. Simplemente la democracia en Latinoamérica, gracias a la progresía hoy, es absolutamente inviable. Es increíble. Mira, yo cuando uno los escucha,
yo estuve hablando con los políticos y realmente cuando tú le preguntas, dime una cosa, ¿qué quiere decir tal cosa en política? No lo saben. Lo único que van a buscar es el puesto. Lo que van a buscar es que el tío o el hermano les consiga un lugar y que cuando llegan ahí no hacen nada, se sientan. ¿Y sabes por qué te sientas en cualquier oficina pública porque no hacen nada? Profe, y no hacen nada y son felices así y hay un país que los aplaude. Oye, nosotros estamos a punto de entrar en una nueva campaña electoral. Imagínense la barbaridad de lo que estamos a punto de entrar. En una nueva campaña electoral. Y la discusión se está basando en que si aquel candidato estaba en el exilio y vino al país y la gente lo recibió o no lo recibió y tiene o no tiene aplauso. Profesor, volvemos al punto Afganistán. Volvemos al punto Afganistán y cuando vemos el punto Afganistán y lo vemos en grande, vamos a encontrar no solo el fundamentalismo, vamos a encontrar a los socios habituales, a Rusia y a China, vamos a encontrar a Irán, vamos a encontrar a Turquía. ¿Y qué son esos? Todos los nombres que hoy son los aliados de Venezuela. Y aquí no hay ni un político, no hay ni un dirigente político, no hay nadie con vocería en este país diciendo, señores, esta realidad la estamos viviendo nosotros desde hace mucho tiempo. Y lo que está sucediendo hoy en Afganistán es una fotografía de cómo está avanzando algo en el mundo que es contrario a los valores de Occidente, contrario a la libertad, contrario a la democracia, contrario a cualquier cosa que tenga que ver con lo que es la historia de Venezuela, con lo que es la historia americana. Pero fíjate, yo no sé, por eso te digo que cuando yo escucho a estos que hablan de afuera, y yo me presupongo que el país que podría salir como un país que podría renovar una posibilidad de conceptos de moralidad y de respeto y de todo eso, es Venezuela. Entonces Venezuela lo único que tiene que hacer es organizar la producción que ya tiene el país en distintas áreas y estaría en condiciones de poder mantener el país sin necesidad de venderse a ningún lugar. En este caso particular, los demás países se están vendiendo a China, se están vendiendo a Rusia. Entonces tú te das cuenta que Latinoamérica no va a tener paz por muchos años y sus hijos, no sé quién va a quedar tener hijos en América Latina que vivan una vida de zozobra o que inmigren del país como están inmigrando ahora todos los muchachos que vienen de Argentina. Tú me dices, pero es un país culto, un país... No, se van, no tienen futuro. Si en esos países no hay futuro, ¿qué me imagino que pasará en Venezuela? ¿Qué me imagino que pasará en Cuba? ¿Qué me imagino que pasará en distintos países latinoamericanos que están todos en un desastre? Ahí nadie va a querer tener un hijo. Lo que va a hacer es sacarlo del país, mandarlo para Estados Unidos o a Europa. Es la única manera en que un hijo tenga futuro. Sin duda. Por eso es que es tan importante hacer las cosas por el camino correcto y darnos cuenta del valor de nuestros países para nuestros hijos. Por eso, mi querido, yo creo que es tan importante porque los que están aquí, los que en este momento tienen la burocracia que en este país están regalando el dinero para que la gente no trabaje. Ya lo acabamos de decir. Y está provocando hundir los Estados Unidos en que, fíjense que ya nadie tiene respeto a Estados Unidos porque si perdió en Afganistán, donde tenía todas las tropas, las armas, estaba posesionado y abandonó a aquellos que lo apoyaron. ¿Qué va a pasar en Irak? Que es peor todavía, 30 veces más que difícil que pasó en Afganistán. Ahora yo me hago esta pregunta. ¿Quién le va a tener confianza a Estados Unidos con este tipo de mentalidad socialista? Nadie. Ustedes, que podría haber algún venezolano que estuviera organizando el país, ¿le va a tener confianza a los demócratas o a Biden para que los apoye si ustedes tuvieran que hacer un desarrollo? No. El sentido común te aleja. Sería estúpido, ¿no? Decirle apoyarme con un socialista, apoyarme con Biden, para que nos... ¿Qué si nos abandonó? A ustedes los abandonaron.
en este momento de ustedes no habla nadie de Estados Unidos. Es que y eso se sabía, profesor, más allá de que llegase el asunto de Afganistán o no, y por eso es el desprecio particular que yo siento hacia todos y cada uno de los venezolanos que decidieron apoyar a Biden. Son personas que odian a Venezuela y lo odian de manera profunda. Entonces tú me dices, yo me alegro porque no es cuestión que hay que cubrir a los nuestros. No. Que hay que sincerar país. Aquí hay que sincerar país. Aquí hay gente que odia a mi país y esa gente simplemente no puede aportar, no puede volver a figurar en espacios de dirigencia de país. Nadie le está diciendo que se queden fuera, que trabajen en lo suyo. Pero olvídense de querer hacer, de querer dirigir algo en Venezuela, porque lo único que sirven es para hacer daño, mucho daño. Lo más lindo es que ellos creen que tienen razón. El problema es que es una mentalidad tan cerrada que se piensan que lo mezclan con ayudar a los demás. Y yo no sé de qué manera ayudan a los demás hundiéndolos en la miseria. Yo no entiendo qué clase, si son religiosos, son fanáticos. No, eso es estricto discurso. Ellos están absolutamente conscientes de que hacen daño. Es estricto discurso, manipulación de la más asquerosa. Están absoluta y estrictamente conscientes de que hacen daño. 20 años de socialismo a máxima revolución lo dejan certificado y claro. Aquí no hay otro espacio para cualquier amante del socialismo. Están conscientes de lo único que vienen a hacer es destrucción. Ahora, por eso te pregunto yo como norteamericano, que vengan aquí, la verdad que no me da ninguna risa, porque se puede estar revisando uno por uno, ¿no? Pero por eso es triste que autodestruyan a la propia gente que piensa, los que vienen, eso es espantoso. Es que porque aquí nunca se les explicó de qué están huyendo. Porque allá el dirigente político. El asunto es la gente común que ha huido de Venezuela, todavía no termina de entender que está perdiéndolo todo por culpa del socialismo. No terminan de entender que lo que les mató la vida se llama socialismo. ¿Por qué? Porque les han mentido de la manera más descarada, de la manera más asquerosamente descarada. Esta semana, profesor, perdone, puse un tuit ayer, donde les... Sí, el asunto es que le explicaba yo a la gente que el país no podía entender lo que sucedía, de que formaba parte del socialismo, porque los partidos socialistas de oposición le decían al país que el gobierno no era socialista, mientras que el gobierno socialista le decía al país que los partidos de izquierda eran la derecha. Sí, es increíble, pero así es la ignorancia la ignorancia política de los pueblos nuestros latinos. ¿Es verdad? Impresionante. Es verdad. Impresionante. Mi querido Noel Alejandro, muchísimas gracias. La valentía tuya de estar hablando desde tu país en las condiciones que está es admirable y siempre te admiramos nosotros de acá, de los Estados Unidos, por tantos años. Y gracias por empujar a muchos de los venezolanos que están viniendo a los Estados Unidos y tienen ese amor por su país, no los socialistas que han llegado. Que viva Venezuela. Viva Venezuela.